Buenas noches, tutores compañeros. Esta noche vamos a hablar de la situación actual del caso de estudio propuesto por la minería ilegal en Colombia. La minería ilegal en Colombia, la minería ilegal en Colombia es uno de los principales flagelos que se identifican a nivel social. No es un elemento de la contemporaneidad, por el contrario, es un fenómeno que viene desde siglos pasados y perjudican hasta la actualidad. Uno de los principales inconvenientes es la minería ilegal en el país, que ha venido en aumento año tras año y se presenta un alto irrespeto por los recursos naturales. ¿Cuál es el propósito? La minería ilegal en el país tiene como propósito enriquecer una serie de actores que se encuentran en la ilegalidad, basado en una explotación de recursos naturales de manera irresponsable, sin ningún tipo de prevención y dejando de lado la normatividad existente acerca de estas problemáticas sociales. No solo tiene un impacto negativo en la economía del país, sino que también, y tal vez el elemento más importante dentro de la misma, es el alto riesgo de la naturaleza, especialmente por los bienes de carácter natural, cuya renovación no es periódica y tarda bastante tiempo. Posibles soluciones. 1. Creación de programas de autorregulación ambiental dirigidos a entidades certificadas para la explotación y exploración de la minería en Colombia, donde se apliquen unos términos de referencia, los cuales estén avalados y controlados por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, IDEAN, y avalados por la NTC y certificaciones ISI. Por otro lado, se propone hacer un gremio de mineros para llegar a un acuerdo y mitigar los daños en el medio ambiente. Esta solución puede ser positiva siempre y cuando no se tenga en cuenta la minería ilegal, puesta que agrupar a estos actores serían un factor bastante problemático y complicado. El impacto ambiental. Colombia es, a nivel Latinoamérica, uno de los países con mayor riqueza tanto hídrica como de fauna y flora, con prácticas tan deplorables como lo es la minería ilegal. Es posible llegar a acabar con esta riqueza en términos de recursos. Por tal razón, es que es importante que el gobierno colombiano vuelva su mirada hacia su flagelo y empiece a generar acciones que den una solución fehaciente al mismo. La metodología que siguió el grupo colaborativo para realizar la problemática. Primero, a nivel metodológico se siguieron una serie de elementos teóricos y de evidencia que permiten llegar a establecer el tema del estudio del caso. Uno de los primeros aspectos que puede ser considerado en términos metodológicos es que se conoce en la academia como una revisión de prensa. A partir de estos elementos es posible llegar a evidenciar el impacto que tiene la minería ilegal en la sociedad colombiana, la repetición de los problemas que enmarcan los diferentes diarios a nivel local, nacional e internacional. Como segundo punto, un segundo eslabón que se presenta dentro de la metodología es la revisión de la literatura. Este es uno de los elementos esenciales a la hora de abordar una investigación. Entiéndase por ella las diferentes matices teóricas que pueden ser identificadas. Una vez abordados estos elementos metodológicos, se procede a elaborar una indagación de las problemáticas que la minería ilegal genera específicamente a nivel ambiental. Dentro de esto se mira el comportamiento de la minería a nivel social, ambiental y económico. El Plan Nacional de Desarrollo es imperante
si se quiere dar una solución a esta problemática, puesto que es aquel que define la minería como uno de los elementos más importantes dentro de la distribución de los recursos de un país. La minería ilegal está afectando el medio ambiente, ya que no tiene las medidas preventivas y correctivas para evitar la contaminación de las vertientes, y esto está ocasionando que las poblaciones se vean afectadas, así como la flora y la fauna. Las bases teóricas para la solución del caso estudio. 1. Es mantener, reconocer los procedimientos legales, leyes, decretos, entre otros, que la vuelven vinculantes en busca de comprender su real importancia. Dentro de los elementos normativos está el decreto 1335 de 1987, en el cual se reglamenta la labor de los trabajadores o mineros a nivel local en el país. Preguntas problemáticas a resolver. El grupo, para presentar soluciones que minimicen el impacto ambiental de la minería ilegal en el país, se propone diferentes preguntas en aras de dar visibilidad a la problemática, entender los factores que la impulsan y comprender cuáles pueden llegar a ser las soluciones que mejor respondan a una problemática que han venido identificadas. Dentro de las preguntas problemáticas que se llevan a presentar se encuentran las siguientes. ¿Cuál es la normatividad que se regula la distribución de las regalías? ¿Cuál es la mayor ventaja y desventaja que han ocasionado la explotación de minerales como el carbón y petróleos? ¿Cuál y cuáles han sido los cambios en el entorno económico, social y político en las regiones producto de la explotación minera? Las alternativas de solución propuestas para el caso de estudio son: 1. Dentro de las propuestas que se llegan a ser relevantes para dar fin a la minería ilegal en el país se encuentra, por un lado, la creación de leyes que delimiten las acciones mineras en el país. Ahora bien, cabe aclarar que no se trata únicamente de una creación de leyes, sino de un reajuste de las mismas para que no se le dé cabida a los actores ilegales de hacer parte de la minería como un elemento de lucro. 2. Otra de las soluciones que se proponen es que se empiecen a utilizar máquinas que ayuden a preservar el medio ambiente. Esta solución lo que busca es que se optimicen los recursos tales como la tecnología y otros para minimizar el impacto ambiental que tienen las máquinas a la hora de extraer recursos minerales. Con esto evitar prácticas que resultan afectando el medio ambiente, el ecosistema, las fuentes hídricas, entre otras. Las alternativas de solución propuestas para el caso estudio. Por último, a nivel de alternativas encontradas por el grupo, se identifica algo que se puede denominar la concientización de la población que vive de la minería ilegal. Esto puede ser entendido como un mecanismo bastante útil, puesto que si se capacita a la población para evitar prácticas que resultan negativas para el medio ambiente, se puede generar un avance, es decir, buscar que no se afecte el medio ambiente, sino que por el contrario, tener trabajos alternativos que puedan desarrollar a las personas tanto a nivel personal, social como económico. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.